Hare Krishna. Hare Krishna, bienvenidos. Buenos días a todos, bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Hoy continuando con la lectura del Srimad Bhagavatam, tenemos texto 9 en el capítulo 7. Así que vamos a dar comienzo. Listo. Vamos a poner un poco más grande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Nasta Prayesva Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Srimbatam Svakata Krishna Punya Sravana Kirtana Hridyantasto Hyavadrani Vidunati Suhrit Satam Krishna Swadhama Pagate Dharmanyana Divisaha Kalau Nasta Drishamesha Puranarko Dunoditaha. Muy bien. Tenemos, como dijimos, texto 9 en el capítulo 7 titulado El castigo del hijo de Drona. Un poco más grande. Shaunaka Uvacha Savai Nivritti Nirata Sarvatro Peksato Muni Kasyava Brihatim Etam Atmarama Samavyasat. Shaunaka Uvacha Savai Nivritti Nirata Sarvatro Peksako Muni Kasyava Brihatim Etam Atmarama Samavyasat. Traducción del verso y significado, ambos dados por Srila Prabhupada. Traducción. Sri Shaunaka le preguntó a Sutta Goswami. Srila Sukadeva Goswami ya se encontraba en el sendero de la autorrealización y por ende estaba satisfecho en su propio ser. Así pues, ¿por qué se tomó la molestia de someterse al estudio de una escritura tan vasta como esa, el Bhagavatam? Porque ayer hablamos, y el texto mismo ayer decía que este Bhagavatam, al recopilarse este Bhagavatam, se lo revisó apropiadamente por el mismo autor, Vyasadeva, y Vyasadeva se lo enseñó a su hijo. Y en el texto de hoy se dice que ese mismo niño, Sukadeva Goswami, ya se encontraba en el sendero de la autorrealización y por ende estaba satisfecho en su propio ser. Así pues, ¿por qué se tomó la molestia de someterse al estudio de una escritura tan vasta? 12 cantos. Significado. Para la gente en general, la máxima perfección de la vida consiste en cesar o detener las actividades materiales y establecerse en el sendero de la autorrealización. Aquellos a los que les gusta el disfrute de los sentidos, o aquellos que están fijos en las obras materiales de bienestar corporal, reciben el nombre de karmis,
de entre miles y millones de tales karmis, puede que uno se vuelva un Atmarama mediante la autorrealización. Atma significa ser o el alma. Y Arama significa disfrutar. Todo el mundo está buscando el placer más elevado de todos, pero la pauta de placer de una persona puede que sea diferente de la otra. Por consiguiente, la pauta del placer que disfrutan los karmis es diferente de la que disfrutan los Atmaramas. Los Atmaramas son completamente indiferentes al disfrute material en todos los aspectos. Srila Sukadeva Goswami ya había alcanzado esa etapa y aún así se sintió atraído a tomarse la molestia de estudiar la gran obra literaria que es el Bhagavatam. Eso significa que el Srimad Bhagavatam es un estudio de posgrado, incluso para los Atmaramas, quienes han sobrepasado todos los estudios del conocimiento védico. Los karmis y los Atmaramas. Interesante. Vamos a regresar al texto. Sri Shaunaka le preguntó a Sutta Goswami y dijo: Srila Sukadeva Goswami ya se encontraba en el sendero de la autorrealización y por ende estaba satisfecho en su propio ser. Así pues, ¿por qué se tomó la molestia de someterse al estudio de una escritura tan vasta como esa? Om Jnanati Mirandasya Yanan Yana Shalakayam Chaksurun Militan Yana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanesvari Brishavanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok. Así que buenos días. Hare Krishna. Hoy estamos en fecha 16 de septiembre. 16 de septiembre. Y leyendo este texto 9, que voy a descubrir un poco más acá. Que está relacionado, como ayer estuvimos leyendo el Bhagavatam y concluíamos que el Bhagavatam no es algo ordinario, no es un libro ordinario,
Y los puntos que ayer mencionamos, el argumento que ayer mencionamos, se pone nuevamente aquí de manifiesto. Y en el verso de mañana, que es un verso bastante famoso, el verso que habla de los Atma Ramas, si bien es cierto, aquí también se menciona los Atma Ramas, y vamos a intentar hablar de ello también. Se mencionaron varios tópicos, o sí, varios ítems. Los Atma Ramas, aquellos que están satisfechos en su propio ser. Los Karmis, vamos a hablar un poquito también de eso. ¿Qué implica? O al menos en el Bhagavatam, según este verso, ¿cuál es la definición de un Karmi? ¿Qué más se mencionó aquí? Vamos a ver. Básicamente esos son los dos temas. Los Atma Ramas y los Karmis y cómo están ellos en una contraposición. Sí, en polos opuestos. Vamos a ir al texto nuevamente. Bueno, pero antes de ir al texto voy a mostrarles incluso un verso de Bhagavad Gita 3.17. Este verso, y creo que podemos incluso tomar desde el 3.16 y el 3.15. Vamos. En realidad toda esta sección de versos del capítulo 3 pues tienen todo un contexto. Y en esta sección se está hablando, Krishna le está escribiendo a Arjuna. Estoy en el Bhagavad Gita. Nada más quiero mostrar una palabra que aparece aquí, que es una palabra similar al verso que leímos de Bhagavatam. En esta sección, Krishna le está describiendo a Arjuna cómo la humanidad en general, a través de ejecutar ofrendas, puede lograr la felicidad. Y Krishna le dice a Arjuna que si una persona vive su vida y olvida el hecho de que tiene que ejecutar ofrendas para poder vivir feliz, esa persona se meterá siempre en problemas. Y lo cierto es que ya sea ofrendas al Señor Supremo u ofrendas a cualquier otra persona, siempre estamos ofreciendo respeto al inicio, ofreciendo eso, soborno a veces cuando ya es una cuestión muy pervertida, pero siempre estamos ofreciendo algo de valor a un superior con el objetivo de estar felices. Ese es un principio básico que se observa incluso en aquellos que no siguen ningún principio religioso. Está allí por ser parte natural de los seres humanos, de las almas en realidad. El ofrecer algo de valor a cambio de un bien, a cambio de placer, a cambio de bienestar. Ese es el principio básico incluso de la conciencia de Krishna. Ofrecer algo de valor. En fin de cuentas, el Bhakti, lo que nos enseña el proceso del Bhakti, es aprender a ofrecerme a mí mismo, aprender a ofrecer lo más preciado que tengo, y es el amor, mi capacidad de amar y mi libertad. Ese es el Bhakti, donde aprendo a ofrecer mi corazón, mi tiempo y mi devoción. Así que Krishna está hablando de eso en el capítulo 3 de Bhagavad Gita. Y vamos a ver estos tres textos. Krishna dice que las actividades reguladas se prescriben en los Vedas, y los Vedas proceden directamente de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, la trascendencia, esa mística espiritual omnipresente, se encuentra situada siempre, eternamente, en los actos de ofrenda o sacrificio. Vamos a leer el texto 3.16. Mi querido Arjuna, aquella persona que en la vida humana no sigue el ciclo de los sacrificios, o sea, las ofrendas, establecido así por los Vedas, lleva ciertamente una vida llena de pecado. Dicha persona vive en vano, porque solo vive para satisfacer sus sentidos. Una persona egoísta, básicamente. Si ustedes recuerdan, hace algún tiempo hablamos de este verso, como el verso habla de Chakrayagyan, que es el ciclo, y Krishna lo llama así. Prabhupada lo pone aquí como el ciclo. Yo recibo tanto de los demás, en un sentido humano podemos decir, es que recibo tanto de los demás, y lo natural es que yo reciproque con ellos, ¿no?
Y así similarmente, si yo recibo todo de Dios, pues lo natural es que yo reciproque también. Y en esa reciprocidad mantengo girando esa rueda, ese ciclo. Y si esa rueda se mantiene girando, pues la persona vive más satisfecha, ¿no? Básicamente es lo que se menciona aquí. Pero aquellos que hacen de lado ese ciclo, esa rueda, pues viven en vano, porque todo lo que obtienen de Dios únicamente lo obtienen para sí mismos, de manera egoísta, y se meten en problemas, ¿no? Y por último encontramos aquí el verso que estamos buscando. Pero Krishna dijo que todas las personas, si quieren vivir felices, deberán, para su propia tranquilidad, mantener girando ese ciclo, esa rueda. Pero aquel cuyo disfrute proviene del ser, cuya vida humana está dedicada a la comprensión del ser, y a quien únicamente lo satisface el ser, saciado plenamente, para él no hay ningún deber. Vamos a ver, la palabra que aquí se utiliza es Atmarati, una persona que se complace en el ser. Y ese ser pues abarca su propio ser, se complace en sí misma y se complace. Lo que esta persona disfruta de los demás no son las cosas externas de los demás, sino que disfruta y aprende a ver el ser dentro de los demás. Todo un concepto, el asunto del ser. Pero aquí buscamos el concepto de saciarse dentro de sí mismo, saciarse en sí mismo. Y es interesante el asunto de las ofrendas, porque vamos a cambiar un momento. Porque Krishna dice, en este 3.17 que leímos, o vamos desde el 16, si una persona vive en este lugar, en este mundo material, y todo lo recibe de Dios, todo lo recibe de la naturaleza, lo natural es que esa persona aprenda a hacer ofrendas a Dios, ya que está reconociendo que la naturaleza es de Dios. Dios nos provee de todo, por lo tanto, voy a hacer una ofrenda al Señor Supremo. Y es lo mismo que aprendemos en el Bhakti. Aprender a ofrendar y ofrecer los alimentos, por ejemplo, en un sentido de gratitud a Dios, ¿no? Y en fin de cuentas, Él es el dueño de todo, ¿no? Estamos aquí por un momento, y ese momento dura 10 años o 100 años, pero en fin de cuentas es un momento lo que dura nuestra vida aquí. Y mientras estemos aquí, todo lo que tomemos de la naturaleza lo ofrecemos primero a Dios, ¿no? Y en este último verso, cuando Krishna habla del Atmarati, él dice, pero aquellas personas que están saciadas en el ser no tienen que no tienen que hacer ninguna ofrenda. ¿Por qué? Porque las ofrendas únicamente son para aquellos que toman de la naturaleza, entonces aprendan a ofrecer. Pero aquella persona que no necesita tomar de la naturaleza para ser feliz, pues no tiene que ofrecer nada, porque no está tomando nada de la naturaleza. Y en esa dirección pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque si una persona ya está feliz en sí misma y aprendió el arte de encontrar plenitud y felicidad en su propio ser, o sea, es una persona que no necesita tomar de afuera, y como no necesita tomar de afuera, no necesita hacer ninguna ofrenda. Hacen ofrenda a aquellos que toman de la naturaleza de Dios para reconocer la grandeza de Dios. Pero los que no necesitan tomar de la naturaleza, no tienen que hacer ninguna ofrenda, porque están saciados plenamente en su propio ser. Vamos a ir nuevamente al texto para que lo veamos. Esos Atmarati, que están saciados completamente en el ser, complaciéndose en sí mismos, para ellos no hay ningún deber. Vamos a volver con Sukadeva Goswami. Se dice de Sukadeva Goswami, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está.
Atma Arama. Se dice de Shukadeva Goswami que él estaba ya satisfecho en sí mismo. Y para una persona que está satisfecha en sí misma, como ayer también lo dijimos, de Shukadeva Goswami, la pregunta natural es, si él ya estaba satisfecho en sí mismo, como aquí se dice, ¿por qué se le ocurrió? ¿Por qué se tomó la molestia de estudiar este libro? Vamos a poner un par de ejemplos para ver si podemos entendernos mejor. Si yo y ustedes, si nosotros somos alguien que estamos queriendo aprender algo, estoy tal vez queriendo aprender de cocina, por ejemplo, me gusta la cocina y quiero aprender a hacer tal o cual preparación, tal o cual postre. Entonces, puedo buscarme un tutorial, como hoy en día se le llama. Puedo buscarme una clase, ¿no? Un libro para aprender tal o cual cosa, tal o cual receta. Si yo estoy aprendiendo a música y me gusta la música, pues voy a buscarme un libro, voy a buscarme un video, voy a buscarme un curso que me enseñe a ello, ¿no? Pero, y eso es lo natural, pero si yo soy un experto en música, si yo soy un experto en cocina, puede ser que me encuentre cuando ustedes saben, ¿no? Que si entras a la red con el teléfono y aparece tanta publicidad, ¿no? De tantos cursos. Si yo soy un chef, así completamente experto y graduado aquí y allá, y lo mismo si soy un músico experto, todos los cursos de $5, no me voy a anotar en un curso de $5 porque si soy un experto, ¿no? No tendría sentido. Y si llega el momento en el que yo, siendo un experto en música, o cocina, lo que sea, o usted siendo un experto en esas áreas, si un experto en música o cocina se apunta en un cursito de música de $5 por mes, la pregunta natural sería, le preguntaríamos, ¿y por qué se anotó en ese curso, ¿no? ¿Qué tiene ese curso que usted no sepa, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué extraño si usted es una persona experta en esto. ¿Por qué se toma la molestia de inscribirse en un cursito de cocina? Y lo mismo pasa con Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami, él, como aquí se estaba diciendo, él es un Atma Arama. Una persona, y voy a mostrarles incluso, aparte de ser Atma Arama, les voy a mostrar otra palabra aquí que aparece. Incluso vamos a poner letra más grande, por mientras. Más grande todavía. ¿Sí? Es esta palabra. Upeksaha. Upeksaha se refiere a que Shukadeva Goswami, incluso él, era indiferente a todo lo que ocurría afuera. Si él estaba saciado plenamente y estaba muy entretenido en la autorrealización y en su propio ser, por consecuencia, pues él era indiferente a todo lo que ocurría afuera. Si él realmente estaba saciado internamente, es algo así como, vamos a volver aquí, es algo así como los niños tal vez, un niño que está completamente absorto en jugar bajo la lluvia, qué sé yo, pues es indiferente a todo lo que ocurre afuera, a los problemas políticos, económicos y todo lo demás. Bueno, en este caso el niño porque es inconsciente o porque desconoce todas esas realidades. Pero podemos hablar incluso de ese estado al que nosotros llamamos, al que comúnmente se le llama estar enamorado de alguien, ¿no? Cuando una persona está enamorada de otra persona, a pesar de que un mes después dice que ya no está enamorada, pero ese es otro tema. Pero partiendo del hecho de que, ok, del supuesto de que una persona esté enamorada y está experimentando muchas sensaciones, ¿no?
Así que cuando se encuentra con la persona amada, con la persona querida, dejan de importar ciertas cosas externas, ¿no? Porque está con su fuente de disfrute, ¿no? Porque está con su fuente, con la persona a quien aman. Y lo mismo pasa cuando ejecutamos o hacemos actividades que nos gustan mucho, que por un momento se detiene todo lo externo. Uno, por un momento, logra, vamos a volver al texto, por un momento logra uno esa plataforma de upexa, de indiferencia a lo que pasa afuera. El detalle es que tenemos que volver a esa realidad de que el presidente hizo esto, de la economía, del cambio climático, y etcétera, y etcétera. Simplemente no podemos ser indiferentes a ellas, a estos problemas. Pero Shukadeva Goswami, en virtud de su cultivo espiritual y del nivel a donde había trascendido todas las cosas externas, él era indiferente. Y también ayer se mencionaba que el Niryata Nivriti, aquí se menciona también. Nivriti, ajá. Aquí está. Nivriti. Estaba Nivriti y Pravriti. Bueno, este es un tema de ayer. Nivriti y Pravriti. Nivriti se refiere a aquel sendero que no le presta atención a los asuntos materiales y se enfoca solamente en lo espiritual. Y Pravriti significa al revés, un sendero que trata de disfrutar todo lo que hay alrededor. Entonces, dos cualidades para Shukadeva Goswami. Por un lado, él era indiferente a todo lo que había externamente, y por otro lado, estaba en el sendero del Nivriti Marga. O sea que, por ambas razones, él estaba muy centrado en lo que estaba haciendo, y al mismo tiempo, no solamente muy centrado, porque uno podría estar muy centrado en la autorrealización. Bueno, no estaba mostrándoles esto. Uno podría estar muy centrado en su proceso, en su cultivo espiritual, y no necesariamente estar disfrutándolo, ¿no? Yo podría estar forzándome y podría estar obligándome, podríamos decir, a hacer muchas cosas espirituales y a aprender muchas cosas dentro de la vida devocional y no necesariamente estar disfrutándolo, ¿no? No es garantía, porque para poder disfrutarlo y para poder encontrar satisfacción en las mismas actividades devocionales, se requiere que la persona siga un proceso natural para sí misma y un proceso gradual. Bueno, el proceso natural el servicio devocional es natural para todos, pero más bien me refiero como a un proceso que la fórmula de otro no es la misma fórmula para mí, porque es según en palabras de nuestro maestro espiritual, Bhaktivedanta Swami, es que el proceso del servicio devocional es espontáneo, individual y voluntario. Así que si bien es cierto, las normas en esencia son iguales para todos, el canto del mantra de Hare Krishna, el comer los alimentos ofrecidos al Señor, el volverme un sirviente de todos los Vaishnavas y otras similares. Pero la puesta en práctica a cada individuo es distinta, ¿no? Así que no es garantía de que yo, mientras más me sumerjo en actividades devocionales, voy a estar más satisfecho. Sí, pero no. Por supuesto que entre más me sumerjo en actividades devocionales, aumentará, siempre y cuando ese sumergirme en las actividades devocionales vaya de acuerdo con mi situación. Y puede darse el caso que yo esté inmerso en muchas actividades devocionales y al mismo tiempo frustrado, al mismo tiempo insatisfecho o al mismo tiempo desanimado. Pero aquí lo encontramos a Shukadeva Goswami, que estaba ambas cosas. Estaba ocupado en Nivriti Marga, completamente centrado en la autorrealización. También se le menciona como Upeksaha, indiferente a todo lo que ocurría alrededor. Y también se le menciona al mismo tiempo como Atmarama,
al mismo tiempo él estaba satisfecho en sí mismo. Así que ¿por qué razón cuando le presentaron este libro, él dijo, a ver, denme un chance para leer este libro? Si él ya había encontrado la felicidad completa, ¿qué estaba buscando al leer ese libro? ¿Qué lo motivó? ¿Por qué razón? Esa es la pregunta. ¿Qué lo motivó? Podríamos ahora llevarlo al otro lado, vamos a ver. Aquellas personas a quienes les gusta el disfrute de los sentidos, o aquellos que están fijos en las obras materiales de bienestar corporal, reciben el nombre de karmis. Karmis. Una persona a quien únicamente le interesan las acciones que hace. Únicamente, y no solamente las acciones, sino a través de sus acciones, lo único que le interesa es darse placer. Estos días hemos venido hablando de los placeres baratos, ¿no? Y la diferencia de placeres, ustedes recuerdan, hablamos de anamaya, que es el placer de comer nada más, pranamaya, el placer que ya viene de ver a otros y reconocer la vida en otros y jugar también, el pranamaya. Y anamaya, que es ya la plataforma más mental, un placer más mental, que tiene que ver con sí, el estudio tal vez, las curiosidades, mismo el resolver un crucigrama, por ejemplo, ya entra en la categoría de Yanamaya. Ya estoy poniendo mi cabeza a pensar. Y ya la investigación, por ejemplo, y la investigación de temas mucho más trascendentales o más serios, no, la trascendencia viene después. Todo esto es actividad mental que me da placer. Y luego viene Villanamaya, que es la felicidad y el placer que se deriva de darme cuenta de que hay algo más, que hay experiencias metafísicas, podemos llamarlo. Experiencias que van más allá de la realidad. Y vivo experiencias que yo sé que esto tiene que ver con algo más allá. Es experiencias que yo sé que no solamente es casualidad. Y estoy convencido porque las he experimentado, esas actividades. Y después viene el reconocer propiamente dichas actividades y la felicidad experimentada de una comunión real y científica a través del servicio devocional con el Señor Supremo, con la fuente de todo. Descubro la fuente y la fuente de todo. Y me acoplo con la actividad natural para mí, que es el servicio al Señor Supremo, ¿no? Y eso es Anandamaya. Así que la plataforma de un karmi, aquí como se describe, es una persona quien sus ojos no pueden ver más allá. El único placer que ella conoce es placer para mí, para mis sentidos, mi bienestar corporal. Punto y aparte. Esa es la única, la capacidad mental no les da a una persona a quien técnicamente se llama karmi. La capacidad mental no le da más arriba para darse cuenta que hay otro bienestar, que el bienestar corporal. Y incluso cuando, podemos mencionar aquí, incluso la compasión, y este es un asunto que, bueno, con algunos amigos lo hemos estudiado estos días también, la compasión ya de Arjuna al principio del Bhagavad Gita, cuando Arjuna estaba manifestando su compasión y expresando su compasión, y Krishna lo reprende y le dice que esa compasión no está bien dirigida, porque hay una diferencia grande y significativa entre la compasión expresada por un karmi, cuya visión no va más allá del cuerpo, aunque puede expresar compasión, por supuesto, y la compasión de un yogi. Un yogi ya es una persona, y ahora lo vamos a ver en Bhagavad Gita, un yogi es una persona cuyos ojos ven más allá que solamente el cuerpo, solamente la bolsa de carne y huesos que es el cuerpo. Por lo tanto, el yogi aprende a tener una compasión que trasciende más allá solamente el bienestar corporal. Y lamentablemente y curiosamente, la sociedad en general, incluso cuando se manifiesta la compasión dentro de ciertas sociedades, esa compasión sigue estando en la esfera del karma, el karmi. Una compasión que solamente se dirige al cuerpo, que en fin de cuentas pues es una bolsa de huesos y carne y sangre. Pero el yogi limpia sus ojos, como el mantra lo dice,
Oma Gyana Timirandasya. Jnanan Jnana Shalakaya. Chaksurung Militanyena. Tasmai Sri Gurave Namaha. Que a través del Maestro Espiritual limpio mis ojos y me doy cuenta que hay una realidad mayor, más allá del cuerpo. Por lo tanto, cuando se manifieste mi compasión por otros, aprenderé a manifestar compasión más allá del cuerpo, a trascender, no solamente a trascenderme a mí mismo, sino a trascender mi compasión, mi amor también. Por eso hablábamos del amor al inicio, de cómo a lo que llamamos amor, o a lo que la sociedad materialista llama amor, es un amor que solamente se dirige al cuerpo, un amor en la plataforma de los karmis. Y aprendo a amar al cuerpo. Y busco aceptación y busco amor, pero en realidad es una cuestión psicológica bastante trágica y curiosa a la vez. Que las personas aprendemos en esta sociedad a tratar a los demás como objetos y no como sujetos, ¿no? Como uno de nuestros maestros espirituales en algún momento decía, que lamentablemente hemos aprendido a amar a los objetos y usar a las personas que son sujetos, ¿no? Amar a las cosas que tenemos y usar a las personas para conseguir más cosas, cuando en realidad sería al revés. Lo mejor sería amar a las personas y usar las cosas que están puestas para eso, ¿no? Y hoy es al revés, amamos lo que tenemos, las cosas, y utilizamos a las personas. Y podemos profundizar más ahí y descubrir que nosotros, a nosotros mismos, yo a mí mismo, me trato como un objeto. Y eso me puede llevar a confundirme esas crisis existenciales. Porque las personas mismas, nosotros mismos hemos aprendido a tratarnos como objetos. ¿Cómo es eso? A que yo mismo me cuido a mí mismo como si yo fuera una cosa. O sea, lo que cuido de mí mismo es, como voy a cambiarlo, ¿no? No, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Lo que cuido de mí mismo es únicamente mi bienestar corporal. Punto. Se acabó. Eso es un reflejo de que yo me estoy tratando a mí mismo como un objeto. Así que la diferencia entre la compasión experimentada por un karmi, la compasión experimentada por un yogi es distinta. Y por lo tanto, es aquí donde también podemos encontrar la diferencia entre todo el asunto Vaishnava, toda la escuela Vaishnava, toda la familia Vaishnava y toda la filosofía Vaishnava. Por supuesto que nos va encaminando para desarrollar valores. Pero al momento de experimentar amor, como estamos diciendo ahora, el Vaishnava aprende a experimentar y a reflejar un amor que es distinto al amor karmi, al amor comercial, a la compasión comercial. Es distinto, porque el Vaishnava, siendo un yogi, porque el Vaishnava pues vive practicando Bhakti Yoga, y por supuesto hay otros yogis también que practican otros tipos de yogas, y todos estos yogis, si siguen el sendero apropiadamente, despiertan unas cualidades diferentes, que si bien es cierto, la sociedad ya tiene, a pesar de que pueda ser compasión por el cuerpo, amor por el cuerpo, ok, ya hay esas cualidades que si la persona que tiene esas cualidades o que manifiesta esas cualidades agrega a su vida el Bhakti Yoga, pues esas cualidades van a trascender también más allá que solamente el cuerpo, ¿no? Pero, en fin de cuentas, esa compasión únicamente por el cuerpo no es suficiente. Ni para mí mismo como persona, ni para aquella persona a quien yo le estoy ayudando. Si yo trato de ayudar a través de una filantropía, podemos decir, y trato de ayudar a una persona, pero si mi compasión es únicamente por el cuerpo, ni siquiera la persona ayudada se va a sentir plenamente satisfecha. Porque tanto él, al que le estoy ayudando, como yo, estamos en la plataforma de los karmis,
estamos en la plataforma, a lo mucho en la tercera plataforma, conocida como Jnana Maya, buscando y corriendo tras un placer que es únicamente mental, revoloteando en la plataforma mental. No conocemos, o bueno, sí, mientras no conozcamos esa plataforma más allá, que viene de la autorrealización, la plataforma que viene de la unidad espiritual. Como dijimos, hemos venido diciendo estos días, explicar con palabras esto es un tanto difícil. Bueno, podemos hablarlo quienes lo hemos experimentado, pero sería como, de vuelta, decíamos ayer, como un profesor o un académico escribiendo libros y dedicando su vida al conocimiento. ¿Cómo ese profesor académico le explicaría a un niño de 2 meses qué es la felicidad intelectual? El niño de 2 meses todo se mete a la boca y no está listo para él. Su etapa es esa, meterse toda a la boca. Incluso cuando crezca el profesor de universidad, ¿cómo hace él para explicarle que hay una felicidad que es intelectual y que se puede experimentar porque él la está experimentando? ¿Cómo haría este profesor, este académico, para explicarle a un niño que hay una felicidad mayor a la de simplemente sentarse y ver caricaturas en la televisión todo el día? Es difícil, porque el niño tendrá que en su momento crecer y darse cuenta de esa felicidad que los Vedas llaman Jnana Maya, una felicidad en tercer escalón. Similarmente, ¿cómo haríamos para explicarle a las personas que hay una felicidad que viene del ser y que tienes que experimentarla cuando ejecutas ciertas actividades con cierta conciencia? Es una ciencia llamada Bhakti Yoga. Bueno, la nuestra se llama Bhakti Yoga. ¿Cómo haríamos para explicarle a la humanidad que hay una felicidad mayor a la felicidad intelectual, que se llama Ananda Maya? Y esa es nuestra posición ahora. Que sí existe esta diferencia entre karmis y yogis, y dentro de todos los yogis que existen, por supuesto también están los bhakti yogis. Y ellos están experimentando una felicidad mayor y por lo tanto aprenden a tener una compasión diferente, que podría parecer la misma, un amor diferente y todas las demás cualidades. Quiero mostrarles, vamos a ver cómo está el tiempo. Ok, tengo las 9 y voy a checar si posiblemente hay preguntas. Sí, hay 2 preguntas, hay 2 comentarios. Interesante, dice Sol. ¿Cómo saber que realmente que hemos llegado a nuestra autorrealización? Cuando llegamos a un balance entre nuestro servicio devocional, nuestra parte espiritual y la material, ¿cómo saber que realmente hemos llegado a la autorrealización? La autorrealización es un tema bastante hablado en nuestros libros y un tópico bastante, a mí se me hace difícil. La autorrealización, definir qué es la autorrealización. Y sigo estudiando qué es la autorrealización. Así, para ponerlo como un concepto, para mí se vuelve, porque tiene, lo que yo voy descubriendo es que tiene tantas definiciones y a veces se define la autorrealización como esto, como tú lo estás definiendo hoy, Sol. ¿Será que la autorrealización significa un equilibrio entre lo que hago material y espiritual? Es un reflejo, ¿sí? Pero podemos preguntarlo de esta manera. Cambiemos autorrealización por erudición, por ejemplo. La erudición sería difícil también describirlo, definirlo, como, o vamos a tratar de cambiar el asunto. ¿Qué es una persona autorrealizada? Así como se dijo de Sukadeva Goswami. Podemos preguntar, ¿quién es una persona erudita, por ejemplo? Y aquí se nos pone más fácil si cambiamos los factores y la pregunta. ¿Qué es una persona erudita? Una persona que sabe bastante sobre un tema, ¿no? Eso es, una persona es erudita en cierto campo en la medida en la que sabe suficiente de ese tema. Pero aquí es donde está el asunto, de que entre más sabe, más erudita se vuelven. Lo mismo, una persona autorrealizada no es que existe una persona que ignora el tema y una persona erudita. No es así tan blanco y negro, sino que la erudición va creciendo más en una persona, ¿no? En la medida en la que esa persona se investiga más
y profundiza más en cierto tema. Entonces la autorrealización, ¿qué es una persona autorrealizada? Una persona autorrealizada es aquella persona que emprende el proceso de descubrimiento espiritual, una persona que emprende el proceso de descubrimiento propio, ya está parada en la autorrealización, ¿no? Pero así como una persona que lee un libro ya está adentrándose en la erudición, y en la medida en la que profundice será una persona más erudita, ¿no? Asimismo en la autorrealización, en la medida en la que profundice será una persona más autorrealizada, ¿no? Así que es difícil decir, ¿estoy autorrealizado o no? Sería difícil, ¿no? Sería como difícil también, ¿soy erudito o no? Porque de alguna manera si conozco, aunque sea un poquito del tema, pues ya tengo un poco de erudición, aunque sea que conozco un poco del tema, ¿no? Así que es difícil decir, ¿estoy autorrealizado o no estoy autorrealizado? Porque la misma pregunta de que si ya estoy o no estoy, indica que la persona está haciendo una pequeña pregunta de introspección, ¿no? Y la introspección forma parte de la autorrealización. Así que, la autorrealización. ¿Qué es la autorrealización? Prabhupada define que el fin último de la autorrealización, lo último es cuando la persona entiende que la fuente de todo es Krishna y que yo soy un sirviente de Krishna, voy a servir a Dios, ¿no? Completamente autorrealizada esa persona. Llegó al final. No hay lugar más último que el llegar a entender que ese es Krishna y que yo soy un eterno sirviente de Dios y que por lo tanto no hay felicidad mayor para mí que servir a Dios. Por lo tanto, déjenme buscar esa felicidad mayor sirviendo a Dios, ¿no? Incluso hay una plataforma mayor en donde la persona ya no piensa en su felicidad, sino que se centra únicamente en servir a Dios y darle placer a Dios, como una mamá que solamente quiere ver feliz a su hijo. Así que, si logramos un balance entre nuestro servicio devocional, nuestra parte espiritual y material, ese será un reflejo de autorrealización, sí. Aunque en este caso, por ejemplo, Sukadeva Goswami, él no se detuvo a hacer un balance material y espiritual. Él lo que se centró es vida espiritual únicamente. Y la palabra que se utilizaba es upeksha. Vamos a ver. La leímos. Upekshaka. Que él completamente desapegado, ni siquiera tuvo una vida material. Es algo interesante de él. Ni siquiera, porque en realidad, que es la mayoría de nosotros, en realidad se nos presenta la opción de llevar una vida equilibrada, material y espiritual, a aquellos que estamos atraídos todavía a los asuntos materiales. Se nos dice, ok, cultive su vida material, pero lleve un balance con la vida espiritual. Pero habrá aquellos quienes realmente y de manera honesta y genuina digan, no, me gustaría más solamente la vida espiritual. Y me gustaría, así como en el caso de Sukadeva Goswami, es lo que se conoce como los renunciantes. Pues no quiero llevar una vida familiar, una vida social, Habrá personas muy escasas, pero las hay, que dicen, no quiero tomarme la tarea de equilibrar vida material, vida social, quiero dedicarme nada más a mi vida espiritual, ¿no? Y esos renunciantes, por supuesto, que están, ¿no? Así que, cuando logremos equilibrar vida material y espiritual, es un reflejo, sí, es un resultado de que estamos avanzando, sí. Pero en otro sentido también, mientras más avanzamos, dice el Bhagavatam, que más va surgiendo en mí el desinterés por la vida material. No la irresponsabilidad por la vida material, sino el desinterés. Sigo siendo responsable, pero ya no me siento tan atraído por las cosas materiales, por los asuntos materiales, por las convenciones materiales, por la norma, ¿cómo se llama esto? Por la etiqueta social material. Eso sí ocurre, y es otro síntoma de la autorrealización según nuestro Bhagavatam, que entre más voy profundizando, más en mí se va volviendo natural el desapego y como se dijo hoy aquí, upekshaka, me voy volviendo indiferente a las cosas materiales. No quiere decir que las responsabilidades las dejo, pero me voy volviendo indiferente a ellas.
para que llegue el momento en el que, como se describe también, la persona, si bien es cierto, tiene una familia y tiene responsabilidades, sus días finales, la persona, cuando sus hijos crecieron y se pueden valer por sí mismos, la persona dice, por fin, tengo el tiempo libre para mí mismo, para mí misma, y dedicarme 100% a mi servicio devocional. Y es un patrón que en un sentido es la vida saludable, en un sentido, si seguimos bien el proceso, llegará un momento en nuestra vida adulta que deseemos por fin estar libres de deudas, estar libres de facturas, estar libres de responsabilidades para dedicarme 100% a mi vida espiritual, ¿no? Porque si bien es cierto, se requiere ese balance, pero si sigo bien la norma, el proceso, llegará un momento en el que desee ya por fin desapegarme de todo esto para centrarme a leer. Cuánto tiempo quise leer apropiadamente los libros, pero tenía que cuidar de mi familia, tenía que cuidar de las cuentas. Pero ahora mis hijos crecieron, se pueden valer por sí mismos, tienen su carrera, tienen su trabajo, no me necesitan más. O bueno, puedo yo cocinarles, pero mi único servicio para con ellos es cocinarles en la mañana y tengo todo el día para cantar mis yapas, estudiar y mi vida devocional, ¿no? Y es un patrón para todos, se describe. Porque si sigo el proceso, voy a estar tan enamorado, voy a irme volviendo un alma rama, voy a descubrir que esto sí me da placer realmente y voy a querer hacerlo. Eso es lo que se describe en los libros. No es que yo me voy a aferrar a llevar una vida balanceada o balanceada. Y bueno, habrá quienes lo hacen. Eso es lo que describen los libros. Sí, habrá quienes, por supuesto, llegan a su vida mayor, así adulta, y siguen trabajando, siguen ocupándose en cosas sociales. Como dijimos, cada persona lleva el proceso distinto, ¿no? Y eso es lo que puedo decir, Sol. No sé si es útil. Sol dice que puede ser que estamos en una constante búsqueda de nuestra autorrealización. Sí, sí. La cuestión está de que mientras vamos en esa búsqueda, la autorrealización, el cuerpo tiene hambre, ¿no? Y necesitamos ir a darle comida al cuerpo para que esa búsqueda se mantenga firme, ¿no? Y a veces el cuerpo requiere también no solamente de comida, sino que requiere distraerse. Bueno, voy a caminar al Causeway un poco para distraer la mente, para después, para que mi búsqueda de la autorrealización sea firme, ¿no? Y así, mi cuerpo físico, mental y físico requieren cierta atención para que la autorrealización se mantenga firme. Llegará el momento en el que las exigencias del cuerpo son menos y por esa razón me centro nada más en la autorrealización. Como dije, a mí me cuesta trabajo definir qué es autorrealización. Lo encuentro difícil porque no es así una cosa, es tangible, pero no es así como definir qué es una botella. Bueno, está más fácil definir qué es una botella que es la autorrealización. Había también un comentario de Andrea, aquí está. Puede suceder que una persona ahonde en el estudio de las escrituras solo para complacer su mente. Sí. Sí, desde luego que sí, Andrea. De hecho, es saludable. Es un tema interesante también, porque vamos a ver cómo tenemos ahí un par de minutos. Las escrituras describen, y el Bhagavad Gita describe, que todos tenemos una naturaleza distinta, ¿no? Y Krishna dice que hay personas que se acercan a él. Déjenme ver, Andrea, si lo puedo encontrar aquí, así rápidamente. 3.25, si no estoy mal. No. 3.15. Tampoco. 5.25 tal vez. Porque Krishna dice que todos tenemos una naturaleza distinta. Vamos a ver, 3.15. No, 3.25. No. Bueno, no lo encontré. Todos tenemos una naturaleza distinta y habrá algunos que se acercan a Krishna. Voy a ver si tengo un poquito de agua aquí.
Algunos se acercan a Krishna a través de... Estoy tratando de recordar dónde está ese verso porque lo podíamos haber leído. Algunos se acercan de manera natural a Krishna a través del conocimiento, dice Krishna, y otros a través del trabajo. Como quisiera encontrar ese verso, pero no lo recuerdo. Y eso. Y es muchísimo mejor que yo, porque algunas personas tienen necesidades mentales, intelectuales, mayores. Algunas personas son muy exigentes, su mente les exige mucha actividad intelectual. Y algunas personas son más sencillas en ese sentido, ¿no? Y es muchísimo mejor que yo satisfaga mi necesidad intelectual leyendo los Shastras, leyendo los libros, que llenando crucigramas o leyendo National Geographic, la revista, y muchas otras cosas. Es muchísimo mejor. Y a eso se le conoce como no recuerdo ahora. Este verso 3.33 creo que sí lo tengo a mano. Donde Krishna dice que todas las personas siguen su propia naturaleza. Y aquellos que son más intelectuales, incluso al principio, este texto nos puede servir un poco, Andrea. Krishna dice que incluso las personas o el hombre que posee conocimiento, el autorrealizado, actúa conforme a su propia naturaleza. Pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades. ¿Qué se puede lograr con la represión? Así que hay personas que tienen una necesidad mayor intelectual y eso es mejor que satisfagan su mente leyendo los libros. Ahora, el detalle, el problema sería en que si yo me quedo nada más en la plataforma de satisfacer mi mente leyendo los libros, porque eso va a ser, como es incompleto, me va a terminar cansando en cierto momento, ¿no? Pero sí puede suceder. La pregunta es que ¿puede suceder que alguien ahonde en el estudio de las escrituras para satisfacer su mente? Sí, sí puede suceder. Y eso es mucho mejor que... Yo puedo decir, no, es que me doy cuenta de que estoy leyendo los libros solo para satisfacer mi mente, mejor no voy a leer los libros. Pero... Y claro, también está el otro extremo, ¿no? Y es el otro extremo. Vamos a hablar del prasada ahora. Está el otro extremo en donde yo leo únicamente y única y exclusivamente y veo el libro, como ayer lo dijimos que el Bhagavatam no es un libro ordinario. Existe el problema en el que yo vea que este libro es únicamente un libro de puro conocimiento ordinario y que por lo tanto me acerco a él como si fuera otro libro, como si fuera ¿cómo se llama? El Quijote de la Mancha. ¿Qué se llama, no? Sí. Es que me confundo con el Hombre de la Mancha, que la tienda que aquí existe. Ese es el otro problema y que tal vez eso sí es un extremo, Andrea. De yo pensar que este libro es como sentarme a leer el Código Da Vinci o sentarme a leer 100 años de soledad. Ahí sí es otro problema. Y lo mismo pasa con el prasadam. Prabhupada decía una y otra vez que el prasadam es espiritual, así como los libros, ¿no? Entonces, si hay una persona que no sabe nada de Krishna, y Prabhupada hacía eso, coma prasad, coma un montón de prasad, y Prabhupada le hacía que comieran, porque entre más coma prasad, la persona solamente está pensando, qué rico que está esto. Claro, coma más dulce, venga. Y venga a comer todos los días si quiere, pero porque a través de pensar que qué rico está esta comida, la persona se purifica. Asimismo, si una persona piensa, wow, qué buenos que están estos libros, qué bueno, mira qué lógico que es esto, qué fantástico que es este libro, se está purificando. Ahora, ya el Vaishnava más adelante, cuando él tiene una conciencia mejor, si ese Vaishnava viene y después de haber comprendido tantas cosas, después de haber madurado muchas cosas en su servicio, si este Vaishnava ¿cómo sería? Desenfrena, así desenfrenadamente, trata de satisfacer su lengua, así a devorar cualquier cantidad de prasadam, esto mencionan los libros, y ella no es consciente de que de todas maneras la lengua es bueno controlarla, ¿no? Y se deja llevar por la lengua y termina incluso con un problema de salud. Ya el Vaishnava que tiene una mayor comprensión y si olvida que el prasadam es Krishna y únicamente acerca al prasadam por lo rico y lo sabroso que está, olvidando de que ese prasadam es Krishna,
ahí sí hay algo extraño, ¿no? Por esa razón, todos los días recordamos qué es ese prasad. Hay una oración para recordar que este prasad no es ordinario. Y si yo me acerco al prasad solamente porque es rico, ahí es otra historia, ¿no? Y lo mismo con los libros. Por esa razón, todos los días nosotros, antes de iniciar la lectura del Bhagavatam, recitamos los mantras, ¿no? Krishna Swadamo Pagate Dharma Jnana Divisaha. Son 4 mantras que recitamos a diario para recordar que este libro no es un libro ordinario. Krishna, por favor, permíteme verte a través de estos libros. Bueno, todo esto era Andrea, porque sí es posible que alguien lo haga solamente para satisfacer su mente y que no está del todo mal. Espero que no haya sido. Espero no terminar enredando a todos con mis respuestas. Hare Krishna, Andrea. Ok, tenemos 3 comentarios más y sí nos llegó el tiempo. Entonces, se preguntaría cuáles son las características de una persona autorrealizada para comprender si formo parte de ella. Exactamente. Una buena pregunta porque, como ya dijimos, no es que o eres autorrealizado o no. O estás en este grupo o no estás en el grupo. Una de las características, Alejandra, es que la persona que está en la autorrealización disfruta de actividades trascendentales. Y si no estoy mal, creo que usted misma, Alejandra, y nos pasa a todos, pero creo que fue un comentario de usted misma, que hubo un día que no pudimos hacer la sesión del Bhagavatam, ¿no? Y hubo alguien, creo que fue Alejandra misma, que dijo, extrañamos mucho la clase de ayer, me sentí algo extraño durante todo el día. Eso es un síntoma de una persona que está en la autorrealización. Porque aquí todos los días lo que hablamos es cómo mejorar, cómo limpiar mi misma persona, cómo servir a Dios. Y una persona que ha encontrado un gusto por esa actividad quiere decir que ya está en la plataforma de la autorrealización. Tal vez no en la autorrealización más elevada, tal vez va iniciando, va en el intermedio, qué sé yo. Pero el hecho de que uno ya sienta un gusto, un apego por estos temas, bienvenidos al club de los que estamos en la autorrealización. Es un tanto extraño porque hemos aprendido, o tal vez no todos, pero se aprende a pensar que sí, yo no soy nadie, yo soy nada. Pero vale la pena reconocer en nosotros cuando estamos avanzando, ¿no? Y cuando a veces ocurre, ¿no? Que eso, extrañamos esa misma actividad, o eso es solamente un reflejo, pero uno de los síntomas es que voy encontrando más gusto en esas actividades devocionales, ¿no? Así que el deseo, ayer mencionábamos también, el mismo texto decía que cuando uno escucha este texto, el Bhagavatam, apropiadamente, como que uno puede notar en sí mismo de que crece en mí el deseo de escuchar más, crece en mí el deseo de mejorar mi canto de japa, crece en mí, aunque sea un deseo pequeño. No es que me voy a volver así una alma completamente perfecta de la noche a la mañana, pero puedo ver que en mí hay ese gusto, ¿no? Y estoy seguro, Alejandra, que ese comentario de aquella vez era suyo. Pero como digo, a mí también se me hizo raro ese día que no pudimos leer el Bhagavatam. Se siente uno extraño, ¿no? Y eso ya es un síntoma de muchos otros. Pero básicamente, si no estoy mal, es uno de los principales síntomas, que la persona está encontrando satisfacción genuina. No solamente de que estoy, ¿cómo se llama?, formando parte de un grupo, sino que yo me siento diferente, me siento que estas actividades sí realmente me hacen sentir bien y me hacen sentir un tipo de felicidad que es agradable y que cuando no las hago me siento raro, un poco vacío. Eso ya es un buen síntoma. Y hay otros también que tal vez en su momento podemos irlos hablando. Cómo yo percibo a los demás, cómo yo se va despertando también como un cierto tipo, vamos a ponerlo así, un cierto tipo de enamoramiento, vamos a decirlo así, como un cierto agrado hacia los demás, como que naturalmente esas barreras de que la persona nació en tal país, tiene tal edad, es de tal o cual sexo, como que se va encontrando placer en el ser, se decían,
Y la compañía de los demás, de los Vaishnavas, también se va disfrutando, vamos valorando la compañía de los Vaishnavas, de los demás en general, porque vamos viendo a los demás con otros ojos, poquito a poquito. Vamos viendo a los animales, a las plantas, a los demás con otros ojos. Y eso también es otro síntoma que otro momento podemos hablar de. Hasta el trabajo de uno cuando se le ofrece al Padre deja de ser un trabajo para hacer un servicio, exactamente. Y uno lo realiza con amor y entrega. Definitivamente, Yasmín, definitivamente, buscamos eso, ¿no? Todo lo que hacemos sea para servirlo a Krishna, como una ofrenda a Krishna. Madre Amrita Ganga, con solo el hecho de leer por curiosidad, como el proceso de conciencia de Krishna es un proceso, exactamente, entonces inevitablemente se volverá consciente de Krishna. Sí, por el hecho de leer con curiosidad, sí. Y es más rápido si tiene otros factores cerca. Si una persona lee por pura curiosidad, pero al mismo tiempo convive con algunos devotos y come un poquito de prasad, no sé. Al mismo tiempo es un proceso, como usted lo puso, y al mismo tiempo es individual. Hay personas y conozco algunas personas, que han leído mucho más de lo que yo he leído. Me recuerdo uno de ellos ahora mismo, que le había leído completamente el Bhagavatam de inicio a fin, completamente el Chaitanya Charitamrita de inicio a fin. En ese momento en el que yo conocí a este señor, yo iba por ahí leyendo el Bhagavatam, por ahí a la mitad, pero él no estaba interesado en servir a Krishna. A él le gustaba la parte intelectual y por supuesto entendía que Krishna es Dios y le encantaban los libros. Y le gustaba, a mí me gustaba hablar con él también porque leía mucho, pero no había comprendido, no estaba su corazón listo para servirlo a Krishna. Y cada caso es distinto. Hay personas que leyeron un librito de 50 paginitas y ya estaban listos para servir a Krishna. Querían saber más de cómo servir a Dios, cómo cantar el mantra. Así que es un proceso diferente. Había para contarles, en una ocasión, en un templo, habían muchos devotos y Prabhupada llegó a ese templo. Y algunos devotos se quejaron y le dijeron, Prabhupada, es que nosotros hemos visto que hay un devoto que todo el tiempo se la pasa leyendo, tal, no quiere hacer nada más. Todo el tiempo se la pasa leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y pues hemos leído pues que hay que hacer servicio, ¿no? Y yo creo que ni canta Hare Krishna, solamente se la pasa leyendo. Entonces Prabhupada dijo, déjenlo. De tanto leer se va a dar cuenta que hay que hacer servicio para Krishna y hay que cantar Hare Krishna, porque en los libros está escrito, ¿no? Es que Prabhupada dijo, déjenlo, porque de tanto leer se va a dar cuenta que tiene que ofrecer servicio y tiene que cantar, porque aquí es donde viene la ciencia, que si hacemos servicio, cantamos el mantra y seguimos todos los procesos, la lectura voy comprendiendo también que no es solamente leer, ¿no? Y obtengo un sabor más allá. Es una cuestión un tanto difícil de explicar, pero si solamente leo y dejo de cantar, por ejemplo, dejo de hacer servicio, dejo de comer prasad, esa lectura como que pierde una magia que está allí. Pero si en mi lectura le agrego el canto, en la medida en la que canto buenas yapas, voy a encontrar mayor sabor en la lectura. Es una cuestión un tanto mística. Pero sí, es un hecho de que se va a volver consciente de Krishna en su momento, tal vez no ahora mismo, tal vez. Prabhupada dice que alguien que entre en contacto con sus libros, ya, va entrando en el proceso, tal vez en esta vida, dentro de 2 vidas, pero aunque sea por leer por curiosidad, va a volverse devoto, sí. Si nosotros estamos cerquita de él y le podemos ayudar un poquito a acelerar el proceso, a veces es mejor. Por esa razón, Prabhupada dice, ayúdenme por favor a distribuir estos libros, él dice, por favor, ayúdenme. Angie dice, ¿y si hay algún deseo malo? Como últimamente he tenido ganas de beber. ¿Y si hay algún deseo malo? Deseos están, ¿no? La parte ahí mala, sí está. Deseos malos. Me atrevo a decir, Angie, que muchos tenemos deseos malos, como tú lo pones, como deseos de hacer cosas que sé que me dañan, ¿no? Me atrevo a decir que nos ocurren a muchos más de lo que pensamos.
Me atrevo a decir que es algo que ocurre a varios y que muy pocos lo expresamos. Porque estamos iniciando. Porque no es posible que después de conocer 2 semanas este movimiento, o 2 meses, 2 años incluso, 20 años, no es posible que los deseos se detengan. La cuestión está de que a veces hace falta, a veces mi parte humana termina siendo, ok, cediendo, ¿no? Únicamente para darme cuenta de que me tropecé y satisfice ese deseo y me doy cuenta de que terminé más miserable de lo anterior, de cómo estaba antes, ¿no? Y a veces hay esos deseos que como cada individuo es distinto, hay ocasiones en donde se puede simplemente, tengo hambre, ok, me voy a aguantar el hambre hasta mediodía, porque desayuno a mediodía. Pero si la persona tiene una enfermedad de algo serio, pues tengo hambre, voy a comer una fruta, voy a comer algo, porque no puedo hacer ayunos porque tengo una cuestión seria con mi hambre, ¿no? Con mi estómago. Y así similarmente hay ciertas cosas como el beber, tú mencionas hoy, que ciertas cosas que están muy fuertes en la mente y que hay ocasiones en donde solamente negarlas no es suficiente. No sé cómo sea tu caso, Angie, pero hay ocasiones en donde se requiere una ayuda profesional, ¿no? Para dejar cierto apego, cierto vicio, podemos decir, a muchas cosas, ¿no? Pero no me atrevería yo a decir cuál es la respuesta cuando surge un deseo malo, como tú dices. No quisiera decir, haz esto, Angie, o tenemos que hacer esto, porque si es solamente un deseo que, bueno, que vino, ya al siguiente rato se me olvidó, o al siguiente día se me olvidó, bueno, o a la siguiente semana se me olvidó, pero pasa un mes entero y sigo con eso ahí fuerte en la cabeza, de repente se necesita buscar ayuda profesional, ¿no? Así que siempre ocurren deseos ahí, a veces más mínimos, a veces no son deseos, sino solamente ocurrencias, como que se me ocurrió esto porque lo vi en la publicidad, pero al cabo de 1 hora se me olvidó. A veces son solamente ocurrencias y no deseos, y me mantengo ahí de lejos con dar una respuesta. De todas maneras, gracias, Angie, por compartirlo. Ok, tenemos 3 comentarios más y salimos. Qué maravilla toda esta enseñanza que si llevamos a la práctica, sin duda podemos situarnos en la tan deseada plataforma trascendental. Estamos ahí, Indira. Ya llegamos a la plataforma trascendental. A veces saltamos un poquito y salimos de la plataforma trascendental. Nos distraemos un poco, pero ya estamos ahí. La idea es que vayamos volviéndonos firmes y alcanzar una plataforma llamada Nista, en la cual ya todo lo que pasa externamente no nos va a sacar de la plataforma trascendental. Gracias por guiarnos, por inspirarnos. Bueno, yo trato de mantenerme inspirado también leyendo, cantando, escuchando a mis maestros espirituales y compartiendo esto con ustedes. Así que creo que nos inspiramos todos nos beneficiamos. Gracias por tus palabras también, Indira. Ok, la lectura o la teoría queda de lado cuando se repite la práctica, cuando se pierde la práctica. Sí, por supuesto. Yasmín, ¿cómo se lidia con esos deseos? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, podemos intentar hablarlo otro día, tanto por el tiempo hoy, Yasmín, como por el hecho de que es un tema bastante que requiere profundidad, ¿no? Y tanto por el tiempo, tanto porque requiere profundidad el tema y tanto porque para mí es raro hablar de cómo superar los deseos, porque también voy allí, también voy aprendiendo a hacerlo. Así que gracias. Gracias, Yasmín, también. A vos en Argentina, ¿no? Así que saludos a todos. Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí. Espero que pasen un feliz día. Suerte, si es que podemos decirlo así. Suerte con sus deseos. Gracias por permanecer en la plataforma de la autorrealización. La humanidad necesita más personas en la plataforma de la autorrealización, a pesar de que estemos iniciando, pero ahí estamos. Y que pasen un lindo día. Nos vemos mañana. Hare Krishna.